A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, el hormigón armado y el acero al carbono fueron las soluciones para recibir grandes volúmenes de uvas cosechadas por día, producto del nacimiento de grandes superficies de viñedo y el uso del transporte motorizado. El acero inoxidable. El acero inoxidable es actualmente el material más utilizado para construir las máquinas enológicas. Este tuvo su aparición dado las primeras aleaciones realizadas entre 1865 y 1910 en Inglaterra y Francia, pero en 1912 en Alemania se patentó este invento que se llamó inicialmente acero 18-8 dado la constitución de cromo y níquel. Después de unos años, en 1940, se empezó a utilizar en las industrias de alimentos, pero primero en las industrias lácteas y de cerveza, que son industrias de bebestibles que necesitan o requieren un alto estándar de higiene. En la industria del vino, recién en el año 70 y 80 se empezó a aplicar. De esta manera vemos que los recipientes cambiaron a acero inoxidable, maquinarias como las despalilladoras moledoras, las prensas y otros equipos de especialidad como los filtros. Consecuencias de la mecanización, nace la industria del vino. Dada la mecanización de la recepción, de la molienda y los medios de trasiego, produjeron un aumento de la capacidad horaria de producción y la capacidad total, haciendo de esta manera grandes bodegas. De esta manera también tenemos que nacen aquellos que deben acompañar este crecimiento y que son los proveedores de maquinarias enológicas. Ahora vamos a hablar de las características de las actuales maquinarias enológicas. Partiremos por su materialidad. Ya hemos dicho que el acero inoxidable es uno de los materiales importantes, pero hay otros. Hay materiales que están en contacto con el vino, hay materiales que son estructurales, hay partes flexibles dentro de la maquinaria. El acero inoxidable es un material que está en contacto con el vino. Las gomas de grado alimenticio también pueden estar en contacto con el vino. Un material estructural es el acero al carbono pintado. Otro material estructural puede ser el teflón o los plásticos, cuando no se requiera la dureza del acero. También otro metal, el bronce, puede ser estructural. Dentro de las partes flexibles de la maquinaria pueden haber gomas de grado alimenticio y si no están en contacto con el producto, pueden ser gomas sin grado alimenticio. El acero inoxidable, como hemos dicho, es una aleación de hierro con otros elementos como el carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre. También con cromo, que le confiere a partir de un 12% una característica de antioxidación. El níquel, a partir de un 8% anticorrosión. Y el molibdeno, a partir de un 2%, una capacidad de resistencia a agentes reductores fuertes, como el anhidrio sulfuroso. Más características del acero inoxidable. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, gracias a los compuestos que hemos mencionado,
el níquel y el molibdeno. Tiene un excelente factor de higiene, excelente soldabilidad, se puede construir con él, amplitud térmica, tanto fría como elevadas temperaturas. Los usos son variados: hospitalario, alimenticio, doméstico, aplicaciones marinas, industriales. La norma que clasifica el acero inoxidable se llama norma AISI, que es una norma americana. En la industria del vino utilizamos dos aceros principalmente, el AISI 304 y el AISI 316. Vamos a subrayar las diferencias entre el acero AISI 304 y AISI 316. Siendo aceros similares, se diferencian en su resistencia al anhidrio sulfuroso. El acero 304 soporta entre 50 a 70 ppm de anhidrio sulfuroso. En cambio, el 316 hasta 800 ppm de anhidrio sulfuroso. Esto hace que los constructores de maquinaria definan dónde se coloca 304 y dónde se coloca 316, sobre todo en su exposición al anhidrio sulfuroso. Vamos a hablar un poco de cómo se limpia el acero inoxidable, ya que los procesos de limpieza y higiene deben ser parte de su conocimiento. Vamos antes a definir lo que se llama capa pasiva. Ya hemos dicho que el cromo que está presente en el acero inoxidable le confiere la capacidad de antioxidación. La capa formada naturalmente en el acero inoxidable, gracias al cromo presente, funciona como una capa pasiva que funciona bien mientras esté limpia, expuesta al oxígeno o con agua aireada. A veces vemos que el acero inoxidable tiene aparentemente una parte oxidada. Para eso vamos a definir el proceso de limpieza que incluye el decapado, que sería la primera etapa para poder limpiar un acero que se encuentra en estas condiciones, como muestra la foto. El decapado es el proceso de eliminación de una capa fina de metal de la superficie del acero. El acero está contaminado con hierro, por golpes o por polvo con hierro. Entonces el decapado es un proceso mecánico de raspado de esta contaminación superficial. Al ver así el acero, no crean que el acero está oxidado, sino que está contaminado superficialmente. Para eso, a través del decapado, vamos a sacar esa contaminación superficial. También, después de realizar el decapado, se realiza otro procedimiento que se llama pasivado, que es el procedimiento para volver a construir la capa pasiva que mencionamos arriba, con el cromo, y restaurar zonas que la han perdido por razones mencionadas. Por ejemplo, una termocoloración por soldadura, como aparece en la foto de la derecha. Para poder restaurar la capa pasiva después de realizar el decapado, que es la labor de raspaje, se utiliza un ácido oxidante como ácido nítrico. De esa manera vamos a recuperar otra vez la capa pasiva. Ahora veremos los tipos de energía que utilizan las maquinarias. La energía más importante sin duda es la energía eléctrica. Vemos aquí diversos conectores
de energía eléctrica, tanto machos como hembras. Vamos a explicarlos, ya que todos son enchufes eléctricos. Vemos que tenemos dos tipos de energía en la bodega de vinos y en las cuales funcionan las maquinarias. Tenemos la energía domiciliaria e industrial 220 voltios, que hay de 10 amperes, que es domiciliaria, de 16 amperes, que también es domiciliaria, y de 16 amperes industrial. Ustedes pueden reconocer a su derecha arriba lo que son los conectores de 10 y de 16 amperes domiciliario, ya que es el tipo de enchufes que ustedes ven en su casa. Pero a la izquierda ven los enchufes de 16 amperes, 220 voltios industriales, que son los que pueden tener algunos equipos enológicos. También abajo vemos en color rojo que tenemos otro tipo de energía, otro voltaje, el voltaje de 380 voltios, que principalmente en la bodega de vinos se utilizan en dos amperajes, 16 y 32 amperes. Los enchufes son como los que están abajo, de color rojo, y de 16 y de 32 amperes se diferencian por su tamaño. 16 amperes es un poquito más pequeño que el de 32, que es un poquito más grueso. Otra energía es la energía neumática, la que se obtiene a través del aire comprimido. El aire comprimido se genera en un compresor y se almacena en cubas pulmones, normalmente a 10 bar. Las cubas pulmones aparecen ahí en la foto superior de color azul y el compresor es la máquina cuadrada que aparece a la derecha de estos recipientes. Normalmente los equipos enológicos demandan menos de 10 bar. Los equipos enológicos son la prensa neumática, que demanda bastante volumen de aire para poder funcionar, ya que el aire debe ingresar a la membrana interna de la prensa para estrujar la uva o los orujos fermentados, llegando a presiones de hasta 2 bar. La energía hidráulica es una energía no tan extendida dentro de la bodega de vinos, porque presenta riesgos de contaminación del vino con el aceite hidráulico. Ahí en la foto podemos ver a la izquierda la prensa vertical hidráulica y a la derecha un filtro de placas que posee un cierre hidráulico, manual en este caso. Los componentes, piezas y partes de la maquinaria analizaremos ahora. Partiremos por los componentes estructurales. ¿Cuáles son estos? Estos son el esqueleto o chasis de la máquina. Puede ser de acero inoxidable o acero pintado. Puede estar constituido de rejillas de escurrido, de los líquidos, o simplemente de los pies de la maquinaria, que pueden ser de estos materiales, de acero, de hierro. Los componentes móviles de una maquinaria. Todas las partes que tienen movimiento se constituyen como componentes móviles. Cintas de PVC, tornillos sin fin, de acero inoxidable, ruedas para la movilización, los reductores de los motores, motores eléctricos, poleas, correas, piñones, variadores de velocidad mecánico, rodillos de un grupo moledor
de una despalilladora, o los rodillos de una cinta transportadora, que son los extremos, donde se sujetan las cintas elevadoras, cilindros giratorios de la despalilladora, etcétera, etcétera, etcétera. En las maquinarias también hay componentes de control. Estos son manómetros, sensores como de nivel, o de temperatura, o de presión, o de turbidez, variadores de velocidad electrónicos, cuadros de mando, mandos a distancias y PLCs. También en una maquinaria podemos encontrar componentes neumáticos, ¿no es cierto? Que son aquellos que reciben el aire comprimido para accionar algún movimiento. Lo forman, por ejemplo, manómetros, válvulas, reguladoras de presión, presóstato, mangueras neumáticas, compresores, cubas de acumulación del aire. También se suman a estos componentes aquellos relacionados con el manejo de gases inertes. Ahí tenemos un compresor, una válvula, reguladores de presión, un cilindro neumático. Los componentes eléctricos lo conforman todas las partes de la maquinaria y de la bodega que están bajo tensión eléctrica. Tenemos aquí algunos ejemplos. Los componentes para la mantención de la lubricación son las graseras ubicadas en las partes a lubricar, los cárteres con aceites de lubricación de algunos equipos y reductores. Esta zona requiere de una preocupación en la mantención de los niveles del lubricante existentes en una periodicidad de aplicación. Allí hay un reductor, allí hay un equipo para agregar una grasa, un lubricante, y ahí hay una foto de unas graseras, que es donde ingresa la grasa lubricante a un componente móvil que requiere lubricación. Normas de seguridad relacionadas con las maquinarias enológicas. Normas de seguridad en la operación de las maquinarias. Información basada en indicaciones de la Comunidad Económica Europea. Las maquinarias y equipamientos deben ser instalados en conformidad a las instrucciones del fabricante, dispuestos en modo de reducir el riesgo de los operadores y asegurar un adecuado espacio entre sus elementos móviles y los elementos fijos y los que se mueven en su cercanía. Cualquier trabajo de mantención, regulación y limpieza debe efectuarse con la máquina detenida y desconectada de la red de alimentación eléctrica. Esto para evitar un shock eléctrico. Para evitar riesgos de traumatismos derivados de contacto accidental con órganos en movimiento de las maquinarias, estos deben ser protegidos con partes fijas, rejillas, cárter, pasamanos, puertas, etc., de manera de impedir cualquier contacto con el operador. Las máquinas además pueden ser dotadas de dispositivos de bloqueo de seguridad que detienen inmediatamente el funcionamiento, en el caso de apertura de estas protecciones. Esto se refiere a las protecciones de la diapositiva anterior, los cárter, todas aquellas protecciones para evitar el contacto del operador con partes en movimiento de la maquinaria. Las máquinas deben estar equipadas con dispositivos de detención de emergencia, constituidos de pulsantes en forma de hongo, de color rojo, colocados en forma de ser accionados en forma fácil por el operador u otra persona. Después de la primera puesta en marcha, debe realizarse un test de que el dispositivo de emergencia está operativo.
Todas las máquinas deben ser conectadas con la instalación de tierra para la protección pasiva contra el contacto indirecto y coordinado con órganos de protección activos, constituidos de interruptores automáticos de manera de interrumpir la alimentación de corriente eléctrica en caso de sobreconsumo eléctrico, cortocircuito o tensión de contacto indirecto. En resumen, las máquinas presentan partes peligrosas para las personas, para los operadores, los trabajadores, partes que van en bajo tensión eléctrica y partes que van en movimiento, por lo cual los peligros son de riesgo eléctrico y la advertencia por atrapamiento. La apertura de los cuadros eléctricos debe estar restringida a personal con instrucción eléctrica, normalmente personal de mantenimiento. Labores rutinarias como de lavado deben evitar mojar directamente partes energizadas, motores, cuadros eléctricos, enchufe, todas las partes que están bajo tensión eléctrica debe evitarse que durante las operaciones de lavado se realice el mojado directo de estas partes. En fin, las máquinas deben ser utilizadas solo por personal calificado, donde se hayan indicado al personal los riesgos sobre las personas, las normas de seguridad, la operación adecuada, las normas de higiene.